buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Alejandro Mercado Camacho. Soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En este momento me encuentro presentando la primera fase del trabajo colaborativo que tiene que ver con el diseño de un conversor de corriente alterna a corriente directa, un ACDC. Para esto nos presentan en la guía una serie de parámetros que debemos tener en cuenta, como el voltaje de la fase, que es de 110 voltios RMS, principalmente teniendo en cuenta también la corriente nominal y la frecuencia. Vamos a estar trabajando con 50 Hz. Lo primero que vamos a calcular sería el valor pico a pico, teniendo en cuenta esta fórmula de acá, donde esto es igual al voltaje RMS por raíz de 2. Esto nos da un voltaje de 155.56 voltios pico. Sería la amplitud de nuestra onda. Ahorita lo vamos a ver en el simulador. Luego calculamos el valor del rizado. Yo escogí trabajar con un 2% en el rizado, que será igual a 0.02 para fines prácticos del cálculo. Esto haciendo la fórmula que está acá efectuando con el valor pico, obtenemos un valor de rizado pico pico de 3.11 voltios. Luego vamos a calcular lo que sería el valor de rizado de voltios pico, que sería dividir el voltaje ya obtenido entre 2, pues ya nos daría 1.55 voltios, que ya lo vamos a ver en el simulador. Luego calculamos el voltaje de salida, que sería restar el valor pico de voltaje, la amplitud total, menos el valor del voltaje rizado pico pico. Esto nos da 152.45 voltios, que debería ser la salida de nuestro conversor. Finalmente calculamos la resistencia para nuestro circuito, teniendo en cuenta el voltaje pico, teniendo en cuenta la corriente nominal, nos da 25.9 ohmios. Finalmente calculamos la capacitancia con esta fórmula de acá. Despejamos la capacitancia y simplemente reemplazamos valores, viendo que aquí es la corriente nominal, 2 veces la frecuencia 50 Hz por el valor de rizado pico pico, el voltaje de rizado pico a pico. Esto nos da como resultado 19.290 microfaradios. Entonces, bueno, aquí llenamos la tabla con los resultados obtenidos. El voltaje de rizado, escogimos en este caso el 2%, da 3.11 voltios rizado pico pico. Valor de la capacitancia, el voltaje de la corriente continua. Finalmente llegamos al diseño de nuestro circuito. Desde el primer pantallazo acá encontramos el primer diseño. Aquí hemos decidido utilizar diodos para hacer el puente de diodos de 10 amperios. Este sería 10A04, que permite trabajar con un voltaje máximo de 400 voltios, más que suficiente para trabajar con este circuito. Luego, bueno, entonces vamos al simulador. Aquí ya empezamos a ver el resultado, la señal. Esta sería la señal de entrada, donde tenemos
155.50 voltios, que lo podemos comparar. Bueno, este nos daría como resultado, midiendo los RMS, 111 voltios, muy similar a los 110 que plantea el ejercicio. Entonces se ajusta un poco. Aquí sería la señal que sale de mi rectificador de onda. Esta de acá, mi rectificador sería estos 4 diodos. Y bueno, pues el filtro, este capacitor. Y finalmente la salida ya de onda rectificada y filtrada. Entonces aquí sería el trabajo que están haciendo los capacitores. A ver un momentico el simulador. Entonces aquí está mi conversor ACDC, la fuente. Aquí está mi rectificador, el filtro, la resistencia para la carga, para la salida y pues el osciloscopio. Ok, corremos el simulador. Aquí el osciloscopio nos está mostrando la señal de entrada y de salida. Finalmente acá vemos el circuito en funcionamiento, miramos la salida, efectivamente es de 152 voltios, es lo que estamos esperando. Y acá podemos observar nuestra señal de salida, de entrada, nuestra señal de entrada. Con 160 voltios. Ahora vamos a ver un poco más detalle nuestra señal de salida. Aquí la podemos ver. Con un voltaje muy similar a lo calculado, cerca de los 3 voltios, pues, que va variando también con el paso del tiempo. Y con un valor pico de 1.48 voltios. Entonces así terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias.